Bueno, pues vamos arrancando y que se vaya metiendo la gente, ¿vale? Voy a presentarte lo primero, Lisa. ¿Vale? Lisa Benito es doctora en actividad física y salud. Casi todos los que estáis aquí en directo la conocéis. Yo empecé a tratar con ella en el mundo del atletismo. Y bueno, es directora y fisioterapeuta del Centro de CARE Fisioterapia, ¿vale? Y aparte colabora con la Federación de Discapacitados Intelectuales, con la Federación de Atletismo y con el Comité Olímpico Español. Incluso ha estado en grandes eventos como Olimpiadas, Mundiales y Europeos. No sé si me dejó algo, Lisa. Muchas cosas seguro, pero bueno. Y el tema un poco que queremos tratar y llegar a la gente es la estabilidad lumbopélvica, ¿vale? ¿Qué es? Y un poco cómo el trabajo de la estabilidad lumbopélvica afecta a la prevención de lesiones, ¿no? Entonces, si te parece, Elisa, situamos un poco a todo el mundo qué es eso, porque hay gente que no sabe ni lo que es, y ya empezamos un poco a hablar sobre la marcha. Sí, yo creo que ahora lo más conocido, ahora que se va poniendo de moda, es cuando hemos empezado a hablar del core, que quizás la gente lo conozca más por esto, pero yo creo que es un concepto más amplio. Hay que entrenar todo, hay que fortalecer todo, y yo creo que muchas veces por falta de tiempo nos olvidamos de esa zona lumbopélvica que, bueno, va a implicar un montón de músculos, como puede ser pues por arriba y parte delantera abdominal, oblicuos, zona lumbar, y luego hay otro tema, otros músculos más pequeños que nos solemos olvidar de ellos, glúteo medio, para mí muy muy importante en esa estabilidad lateral, toda la zona del suelo pélvico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si esta musculatura no está fuerte y no hace de punto fijo, tenemos dos problemas, igual de importantes los dos. Uno es que nos vamos a lesionar. Si cuando yo estoy corriendo, estoy caminando, saltando, cualquier gesto deportivo, mi estabilidad lumbopélvica, mi pelvis no está muy fija, todo el movimiento que yo haga con las piernas o con el tren superior van a estar creando oscilaciones en esa zona lumbopélvica que va a dar lugar a lesiones. ¿Qué lesiones? Pues para mí prácticamente todas las que hablamos de una lumbalgia, una tendinopatía de aductores, un síndrome de isquiotibiales, una cintilla iliotibial que se da mucho en atletismo, en corredores de fondo, la mayoría yo diría que vienen un poco, la base es esa déficit de estabilidad lumbopélvica. Entonces eso por un lado es algo muy importante. Y luego algo que para nosotros también es muy importante es el rendimiento. Para que tú tengas un buen rendimiento deportivo y las piernas puedan hacer de verdad un buen brazo de palanca y desarrollar fuerza, y el tren superior lo mismo, necesitamos que esa pelvis esté, esa zona lumbopélvica esté muy fija. Y esto lo conseguimos con fortalecimiento. Sí, un poco, Elisa. La gente ahora tiene más conciencia a través de lo que es el core, ¿no? Esa parte de trabajo. Pero aún así yo creo que la gente no lo tiene claro, y muchas veces cuando van al fisio, cuando empiezan a tener problemas, le dicen, no, es que esto viene enlazado por una falta de habilidad en la zona del central, lumbopélvica, y a la gente ahora está viendo conciencia, pero suele chocar, ¿no? No suele, incluido entrenadores, no hablo solo en deportistas. Sí, yo creo que el desarrollo de la práctica deportiva que hemos tenido tan exagerado, que de repente todo el mundo es runner, todo el mundo corre, está muy bien. Ojalá hubiéramos llegado antes a este punto, pero nos estamos olvidando de lo que se ha entrenado siempre bien, que es, pues eso, por ejemplo, esa zona lumbopélvica. No hay que hacer fuerza, y fuerza no es solo irte al gimnasio, es que tienes que hacer una serie de cuestas o gradas, una transferencia de esa fuerza. ¿Y qué es lo que nos encontramos en clínica? Pues un montón de gente que viene con un problema, por ejemplo, de la cintilla iliotibial o sí, esa zona iliotibial o síndrome de isquiotibiales, se tumba la camilla y tenemos unas piernas muy fuertes, unos cuádriceps espectaculares, unos isquios también, pero la zona glútea no existe directamente, fuerza no existe. Entonces, esa pérdida de fuerza en la zona glútea, de glúteo medio, glúteo mayor, va a desencadenar a la larga toda esa serie de lesiones, y además va a afectar también al rendimiento. Entonces sí que es necesario hacer, hay un tema importante en los abdominales cuando los hacemos, ahora está muy de moda, ¿no? El abdominal típico, o me cambio a planchas, o método pilates. Bueno, yo creo que aquí lo más importante es un tema de saber cuándo se activa cada músculo. Lo que no podemos es matarnos a hacer abdominales, que es algo que vemos en mucho deportista, un oblicuo muy fuerte, pero el transverso del abdomen no se está activando, se está activando tarde. Y eso nos hace también que haya muchas más lesiones.
Entonces necesitamos reeducar todo ese ejercicio y que las cosas se activen cuando se tienen que activar y en un orden concreto. Sí, hay un poco una tendencia de esto vale, esto no vale, hago planchas, hago la abdominal convencional, hago no sé qué, y al final yo creo que cada cosa tiene su punto y su momento, ¿no? En función del deportista, en función del deporte, en función de las características particulares. Sí, yo creo que nadie nos planteamos entrenar el cuádriceps solo haciendo sentadillas, sino haciendo otra cosa. Entonces no tiene sentido que nos planteemos entrenar un abdominal haciendo solo planchas o haciendo solo un abdominal típico más clásico o haciendo solo pilates. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que siempre ese transverso y zona de pequeños músculos de la espalda se activen antes que cualquier músculo grande del abdomen. Simplemente teniendo esa secuencia, yo creo que son necesarios todos los ejercicios y dependerá de lo que has dicho tú. Los entrenadores sabéis luego qué tipo de ejercicio hay que hacer o hay que incidir más según el deportista o según la especialidad. Sí, yo como desde el punto de vista de entrenador estoy muy acostumbrado a escuchar totalmente prohibido el abdominal convencional, ¿vale? El clásico de toda la vida. Creo que lo has dicho un poco ahora, pero entrando un poco en ese tema, ¿qué opinión tienes al respecto? Yo creo que es un abdominal que lo primero hay ahora mucha tendencia a como que lo clásico no sirve para nada. Oye, la gente ha estado ahí y le ha ido bien. Entonces hay que mejorar, pero sin eliminar todo lo clásico. Un abdominal clásico bien hecho, con un transverso activo, con un suelo pélvico contraído según esté haciendo el abdominal, no tiene por qué ir mal. Está claro que una persona que tenga una patología lumbar, donde ese abdominal va a crear una sobrecarga lumbar, porque en cuanto pasemos de los 40 grados va a haber pues, una sobrecarga lumbar, un problema del suelo pélvico, pues quizás no sea el abdominal más recomendado para esa persona. Pero como norma general prohibirlo, yo no estoy de acuerdo. Sí que estoy de acuerdo en hacerlo bien. En que se ejecute bien y que estamos hablando de deportistas sanos, ¿no? De personas sanas. Que el deportista esté trabajado en todos esos aspectos que tú has nombrado. No sé, yo he ido al centro de alto rendimiento aquí en Madrid y he visto a deportistas que trabajan la zona media a tope por su deporte, no voy a hablar un poco, y lo hacen incluso con carga, ¿vale? Y ahí están, funcionando sin ningún tipo de lesión y me choca, ¿no?, la controversia con lo que se oye de, no, prohibidos. Sí, yo creo que quizás todos esos estudios o todas esas opiniones salen un poco quizás de clínicas, ¿no? Tenemos una persona que nunca entrena, nunca ha hecho deporte y decimos que ese ejercicio es malo. Sí, posiblemente en ese punto en el que mi paciente tiene una lumbalgia, no es deportista, nunca ha hecho nada, no sea el mejor ejercicio. Pero no podemos extrapolar a toda la población y a gente que está levantando un montón de kilos en gimnasio y haciendo unas series de velocidad súper explosivas. No hay ningún problema en que hagan ese tipo de abdominal y además creo que deben hacerlo. Deben hacerlo. Exacto, yo estoy un poco igual. En las pistas de atletismo, que es un poco en el rendimiento en lo que yo trabajo, o en un grupo de opositores, rápidamente llega la información, no, esto no tengo que hacerlo porque lo ha leído en una revista de divulgación o lo ha leído en una revista cualquier tipo, sin ningún tipo de base científica, y existe esa tendencia, ¿no? Igual que existe tendencia al core, el core es como la plancha, y no solo eso, son muchos aspectos que debemos de trabajar. Sí, yo creo que la plancha, pues lo mismo, está muy bien, hay que... ¿Sí? No sé si me has sabido lo último que he dicho. Sí, yo sí te he oído bien. Vale, pues supongo que en casa también. Luego un poco desde el punto de vista del entrenador, no existe esa idea de que el core no es solo hacer el abdomen, sino lo que tú has explicado, que es una tonificación, un equilibrio, una movilidad, una conciencia que esté integrado y coordinado con ejercicios funcionales. Creo que eso muchos entrenadores no lo conocen. ¿Por qué crees que existe ese déficit entre entrenador y conocimiento en este ámbito? Bueno, yo creo que tenemos un problema básico, que es que hay mucha gente que se dedica a entrenar, que bueno, le puede gustar, a mí me encanta entrenar, yo he sido atleta, pero no tengo conocimiento para ponerme a entrenar a un atleta. Entonces creo que los entrenadores deberían estar formados.
Y bueno, tú lo sabes bien en tu caso, es una formación continua, también las cosas como en cualquier tipo de carrera se van actualizando y hay que estar ahí el día a día. Luego es verdad, yo creo que nos queda a todos un poco en la cabeza como que el abdominal es solo para compensar y no me va a ayudar al rendimiento. Entonces, bueno, me olvido un poco de él. Y como te decía, creo que es todo lo contrario, que aparte de prevenir lesiones es algo muy importante para que el rendimiento sea adecuado. Entonces, claro, hacer un abdominal siempre tumbado en el suelo, pues no corremos tumbados en el suelo, ni pasamos vallas tumbados en el suelo. Entonces es necesario, igual que hacemos unas sentadillas en el gimnasio y luego hacemos una transferencia con arrastres o lo que sea, necesitamos que ese abdominal se fortalezca también pues de pie, ¿por qué no?, en posición de paso de valla o en la posición en la que vayamos a lanzar y hagamos ese abdominal también en esas posiciones un poco más parecidas al gesto deportivo. Totalmente de acuerdo, ¿no? Respecto a la formación, pero aún así, habiendo entrenadores formados, existe un gran déficit, ¿no? Y yo creo que al deportista tiene que tener claro lo que tú has dicho un poco ahora. Cuando uno corre, cuando uno salta, es un movimiento en 3 dimensiones, ¿vale? Y la gente debe trabajar la estabilidad lumbopélvica en todos esos planos, ¿no? Si uno de esos planos falla, va a haber un problema a nivel técnico y va a generar una lesión en el proceso. Has hablado de ejercicios, hemos hablado del core, de planchas, hay multitud de ejercicios que existen, cada uno va a su tiempo, ¿no? Como yo creo, pero antes de eso yo me encuentro con gente que tiene un déficit en su movilidad, ¿no? En su postura. ¿Crees que ese trabajo, hombre, va todo a la vez, ¿no? Pero habría que priorizarlo previo a todo esto que estamos hablando? Sí, yo creo que un poco eso que te he dicho, ¿no? Con esto de que ha empezado la fiebre del deporte y todo el mundo corre y tal, estamos intentando poner un cuerpo que lleva sin moverse un montón de años a hacer un deporte lo más parecido posible a gente que es profesional de esto. Esto no va solo de correr. Necesitamos una fuerza, como hemos dicho, y necesitamos una movilidad. Si, por ejemplo, a nivel lumbar está muy relacionado la movilidad de caderas con que pueda tener un problema lumbar. Si yo llevo años sin mover mis caderas y sin llegar a esos recorridos articulares, es muy probable que tenga un problema. Entonces, yo creo que todos los ejercicios de movilidad, que además nos pueden servir como ejercicios de calentamiento, son muy importantes, igual que el estiramiento, igual que la fuerza, y tenemos que entrenarlos, y tanto como prevención como para rendimiento igualmente. Ya sea la perfecto. para entrenar. Si no tengo una movilidad correcta, no tiene sentido que yo esté haciendo fuerza. Y esto en fisioterapia lo aplicamos siempre. Un paciente que no ha recuperado la movilidad completa después de una lesión, una cirugía, yo no empiezo a ganar fuerzas hasta que tenga la movilidad completa. Pues aquí sería lo mismo. No podemos partir de que una persona tiene una movilidad perfecta porque no tenga patología. Eso es. Es un poco que la gente se salta a pasos, ¿no? En vez de hacer el cuadernillo rubio, pasa a hacer un dictado, ¿no? Hay que ir por fases, ¿no? Eso es. Sobre todo cuando no tienes ninguna base y no has empezado a hacer nunca deporte. Bueno, ¿por qué no? Cuando llevas muchos años parado y estás un vez intentando recuperar. Vale, ligado un poco a todo esto y ahora que entra la base y al glúteo medio que le han nombrado antes, pese a haber mucha gente con base que lleva practicando deporte, el mismo deporte incluso de forma desde pequeño, desde categorías menores o desde la escuela de atletismo o de la escuela de triatlón, el glúteo medio existen verdaderos problemas ya no solo de activación, ¿no? De ese glúteo medio. O sea, yo me encuentro con muchos problemas con muchos deportistas míos de que, aunque sepa el ejercicio, sepa cómo trabajarlo, hay muchísimos problemas de activación de ese glúteo. ¿Qué puedes decirnos respecto a esto, Elisa? Sí, yo creo que es uno de los grandes olvidados, el glúteo medio. Sí que es verdad que no podemos decir que no se trabaje nada el glúteo medio cuando trabajamos otro tipo de ejercicios, pero sí que necesitaría un trabajo muy específico. Entonces yo creo que, como tú dices, es el gran olvidado. ¿Qué problemas solemos tener? Claro, si yo hago una sentadilla donde tiene que haber una estabilización del glúteo medio y no le doy ningún estímulo, es complicado que el deportista sepa que tiene que utilizarlo. Entonces, el otro día me gustó mucho el trabajo que hacías con esa goma, poniendo una goma en las rodillas para dar ese estímulo y que realmente el glúteo medio esté activado continuamente. Creo que dentro de que nos olvidamos un poco de todo la estabilidad lumbopélvica,
Sí que la parte anteroposterior somos un poquito más conscientes de ello, del abdominal, del lumbar, pero se nos olvida que también la estabilidad lumbopélvica tiene que ser a nivel lateral. Entonces ese glúteo medio desempeña ahí un papel muy importante y hay que fortalecerlo, como decíamos antes, durante el gesto deportivo y a la vez que otros músculos y no solo de forma aislada. Ahora que no solo de forma aislada, pero sí lo trabajaría de forma aislada. Sí, para educarle, digamos, o para... como cualquier músculo hay que trabajarlo de forma aislada y eso sería la base. Y después de ahí vamos a ir progresando hasta bipedestación, apoyo unipodal, hasta que lleguemos a lo más parecido al gesto deportivo. Incluso las velocidades son importantes. Muchas veces trabajamos el músculo aislado a una velocidad muy bajita, pero ese músculo lo vamos a trabajar a grandes velocidades cuando estemos corriendo. Entonces hay que acelerar, hay que mejorar esas velocidades y acercar siempre lo máximo posible al gesto deportivo que vayamos a hacer. Vale. Genial, Elisa. Pues no sé si quieres añadir algo más o pasamos a... Tenemos preguntas y vamos un poco complementando la información que vaya surgiendo, si te parece, o... Perfecto, sí. Vale. Pues mira, tenemos aquí una pregunta de un fisio compañero tuyo. No sé si la veis en la pantalla, dice el papel de la movilidad de cadera en las lumbalgias. Sí. Bueno, hemos hablado un poco de ello. La pelvis está unida directamente a la lumbar y la cadera a la pelvis. Entonces nos encontramos ahí que la pelvis está un poco en medio de esas dos estructuras y va a estar compensando todo lo que ocurra y va a transmitir todo lo que falte en la cadera, lo va a transmitir a la lumbar. Entonces, según los grados que nos falten de movilidad, rotación interna o flexión o extensión de cadera, todo eso se va a transmitir directamente a las lumbares. Con lo cual nos encontramos pues muchas lumbalgias que por lo común suelen ser por una falta de rotación interna de caderas. Todo lo que mejoremos en rotación interna, la lumbar va a dejar de molestar o va a ser un foco de alivio para esa lumbalgia. Y luego, por supuesto, también muchas veces una falta de extensión de cadera va a suponer que la lumbar tenga que realizar más ángulos y esté sufriendo. Vale, yo como entrenador al leer esta pregunta de lumbalgias puedo asociarlo a gente que insana o como gente que tiene una lesión. No nos debemos de descuidar, ¿no? Como deportistas estamos cargando siempre para trabajar la fuerza cargas altas. Ojo, hay que tener mucha atención a esto que han nombrado de la rotación, que está ligada a la rotación interna de cadera, etcétera, para liberar nuestra lumbar, ¿no? Como un trabajo preventivo. Sí, yo creo que lo que decíamos un poco antes, tenemos muy claro que el trabajo de fuerza es preventivo, pero tenemos que tener muy claro que la movilidad hay que realizarla y las caderas no siempre llegan a esos ángulos en la vida normal, pero sí cuando, por ejemplo, yo qué sé, pasamos una valla o un ejercicio. Entonces hay que ganar esa movilidad de cadera y sobre todo hay que mantenerla. Perfecto. Bueno, espero que esté resuelta la pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta, que la escriba en un comentario o abajo en el stick de preguntas para poder atenderla ahora, ¿vale? Que vamos a dedicarle una hora y nos queda tiempo aún. Vale, vamos a pasar a otra pregunta que hayan mandado antes. Vale, aquí. ¿Trabajar el suelo pélvico es igual de importante en todos los deportes? Pues a ver, sí y no. Desde luego es importantísimo en cualquier deporte. Como todo tipo de trabajo muscular, si yo me dedico a hacer deporte 2 días a la semana, pues tendré que trabajar menos suelo pélvico que si soy una profesional y doblo sesión 5 días a la semana. Pero desde luego un mínimo de trabajo de suelo pélvico es necesario para cualquier deporte. ¿En cuáles puede ser más importante? Bueno, pues en todos los deportes de impacto, ya sea carrera o salto, va a ser más importante que lo que puede ser en natación. El cuerpo va en gravedad prácticamente y tumbado en una posición donde el suelo pélvico no sufre tanto. Aún así, es un músculo más y hay que trabajarlo como cualquier otro y no podemos olvidarnos de él. Va a estar, entra dentro, ¿no? El core se olvida un poquito del suelo pélvico, por así decirlo, y cuando hablamos de esa estabilidad lumbopélvica o control motor, sí que incluiríamos en la parte de abajo de nuestra zona ese suelo pélvico que es importante.
Ahora está muy de moda. Yo no soy especialista en tratamiento del suelo pélvico, pero sí que, bueno, por edad, amigas, tal, bueno, embarazos, partos, y me pongo a correr a las 2, 3 semanas. Bueno, pues seguramente puedas. Si te pones a correr por poder, puedes. Las piernas están bien, pero quizás tu suelo pélvico no esté preparado todavía para esto. Entonces mucha gente pregunta, bueno, ¿y después del embarazo cuándo puedo empezar a correr por el suelo pélvico? Bueno, pues depende de cuándo hayas empezado a fortalecerlo. Si tú tienes un buen suelo pélvico antes de ese parto y luego empiezas a fortalecerlo, podrás empezar antes que la persona que no lo ha ejercitado nunca. Y en cuanto a deporte, pues eso, lo mismo. No todas las deportistas van a necesitar lo mismo, ni todos los deportistas. En hombres también hay que fortalecer ese suelo pélvico, pero sí que un mínimo es necesario para todos. Y ligado a esta pregunta, Elisa, ¿tiene la misma importancia en chicos que en chicas el trabajo del suelo pélvico sin entrar en embarazos? ¿Le darías la misma importancia? Yo creo que sí. Quizás no tenga las mismas repercusiones sociales, porque bueno, quizás va más ligado a la mujer en que en carrera pueda tener un tema de incontinencia urinaria, pero es que el suelo pélvico no se fortalece solo por tener una incontinencia urinaria, lleva muchos más problemas de salud, de lesiones, y creo que tanto hombre como mujer tienen que fortalecerlo. Sí, un poco en el mundo de entrenadores, que hay algunos aquí conectados, el suelo pélvico lo tenemos bastante olvidado. Yo lo empiezo a conocer a raíz de lo que tú has dicho, de gente que empieza a tener embarazos, se tiene que incorporar a la actividad y empiezas un poco a trabajar ese tema. Pero eso es un error, habría que haberlo trabajado de antes, ¿vale? Un poco formándome en esto, he leído información de que incluso se recomiendan atletas trabajarlo 3-4 veces, depende del nivel, ¿no? 3-4 veces a la semana, unas 10-15 minutos integrado dentro de la sesión. O sea, que tiene una vital importancia. Yo creo que es necesario en esas sesiones que hacemos de compensación, que es donde metes abdominales, donde metíamos esos trabajos de pies, tal, el suelo pélvico tiene que tener cabida en esa zona y del entrenamiento y hay que fortalecerlo. Genial. Bueno, creo que hemos dado un poco por la pregunta, está bien respondida. Vamos a pasar a la siguiente. Tenemos aquí una pregunta que nos dicen ¿qué ejercicios podemos hacer en casa para fortalecer el suelo pélvico? Bueno, es complicada la pregunta. Ya os he dicho que yo tampoco soy especialista en este tema. A nivel de fisioterapia hay una especialidad muy concreta en esto. Pero yo creo que básicamente lo que tenemos que hacer es empezar a ser conscientes de qué es el suelo pélvico y dónde lo tenemos. Que es difícil contraer un músculo que, por así decir, casi nunca has utilizado. Entonces sí que ejercicios propioceptivos, pues sentarse en una pelota, no de pilates, en una pequeña y rodar sobre esa pelota, tanto anteroposterior como lateralmente, nos va a ayudar a ser conscientes de dónde tenemos esa musculatura que queremos fortalecer. Cuando ya más o menos lo tengamos claro o empezamos a ser conscientes de esa propiocepción, lo que puedo hacer es sentarme en posición como se sientan los indios, sin la pelota, y la zona que queda entre mis isquiones es donde va a estar colocada el suelo pélvico. A partir de ahí puedo hacer contracciones, que bueno, diríamos que es como si intentas aguantar el pis antes de que saliera, ¿vale? Y en ese momento lo que tenemos que notar es que nos elevamos hacia arriba. Pero claro, solo nos elevaríamos con la contracción del suelo pélvico. Yo creo que son ejercicios muy básicos, muy básicos, pero que es necesario empezar por ellos. Sí, es un poco difícil de explicar, ¿no? Por aquí una videollamada, cómo es el trabajo, ¿no? Pero es muy sencillito, pero es muy minucioso, ¿no? El detectarlo, el activarlo, el relajarlo. Sí, yo creo sobre todo porque no somos conscientes de haber hecho ese ejercicio nunca. Entonces el tema de propiocepción va a ser importante, por lo menos en el inicio. Vale. Espero que hayamos dado por la pregunta correcta, respondida. Vale, tenemos aquí, nos ha escrito una persona, dice, no sé si es vale, dice, ¿algún ejemplo de ejercicio para trabajar la conciencia de estabilidad durante carrera? Pues lo que has hablado antes tú, ejercicios monopodales, ¿no? Con extensión de cadera, pierna libre arriba y Sí. simplemente con el apoyo en el suelo habrá gente que ya tiene que trabajar ahí.
El que no, le pondremos una suspensión inestable, incluso tracciones con una goma. Sería un poco la progresión, ¿no, Elisa? Yo creo que sí. Primero tenemos que ser capaces de estar estables sobre un apoyo monopodal, sobre una pierna, y después ya podremos jugar, colocar la otra pierna o los brazos en la posición del gesto deportivo, dar propiocepción desde fuera, estímulos para desequilibrar, o lo que tú has dicho, trabajar ya con planos inestables. Vale, no sé si te hemos respondido a la pregunta. Somos fisioterapia. Incluso en reducir la base, ¿no? Por esperar un poco su respuesta, no solo monopodal, sino reducir la base de sustentación del sujeto, ¿no? Empezar por esa parte, depende del nivel, ¿no? Pero... Sí, luego toda la progresión podéis hacer lo que queráis. Los empujes que doy pueden aumentar de velocidad, podemos aumentar el brazo de palanca, puedo trabajar, ¿por qué no?, con ojos cerrados. Vale. Vamos a buscar otra pregunta que tenemos por aquí. Aquí la tenemos en pantalla. Dice, los mejores ejercicios para mejorar la movilidad de cadera. Bueno, yo quiero decir que no existen ni los mejores. Estas preguntas son un poco ambiguas, ¿no? No son fáciles de responder. Cada sujeto, cada persona tiene sus particularidades. Sí que podemos decir que hay unos básicos que se pueden aplicar a cada uno, pero no valen para todo el mundo. No sé, para facilitarte un poco, Elisa, que estas preguntas no... El deporte, sí, el entrenamiento es ciencia y, claro, y no es ciencia exacta. El que le va mejor a cada uno de mis pacientes, pero a cada uno le va bien uno diferente. O sea, por ir a un tema personal, yo tengo un ejercicio que para mi problema de caderas me viene estupendamente y a lo mejor se lo recomiendas a otra persona y no es lo que mejor puede hacer. Aún así, pues desde muy básico, desde sentarse en el suelo con las rodillas dobladas e intentar tocar con la rodilla el suelo, ¿vale? Estaríamos bajando las rodillas en esta posición, hasta un poquito más exagerado, colocarme de rodillas, abrir las rodillas como si fuera a hacer un estiramiento de aductores y llevar el tronco hacia adelante. Ese es un estiramiento quizás un poco más brusco, pero bueno, si no hay ninguna patología se puede hacer perfectamente. Y luego, como incluso método de calentamiento, movilidad articular, bueno, pues siempre hemos hecho, ¿no?, el lanzamiento de pierna hacia un lado, hacia otro, en posición anteroposterior, lateral. Yo creo que, bueno, son los tres quizás más básicos que todo el mundo puede hacer sin ningún problema. Claro que ahí hablamos, pues lo que muy bien has dicho, Nacho, que depende de la persona. Si me voy a una deportista de rítmica, evidentemente su movilidad de cadera está mucho más allá de lo que tendremos que trabajar con un atleta. Perfecto. Yo quiero hacerte una pregunta respecto a esto. La movilidad de cadera, en general, encontramos, igual que has dicho del glúteo medio, el déficit que existe un gran déficit también, en general, de movilidad de cadera. No sé si viene marcado por la educación física del colegio. O sea, es brutal cuando yo me enfrento a una persona, en normas generales, incluida persona que a lo mejor lleva practicando un deporte a un cierto nivel, 4 años, y están súper limitados. El que tiene cierta movilidad de cadera es porque ha nacido con ella, digamos, no es porque la haya trabajado. No sé tú qué te encuentras en la clínica o... Sí, también. Yo creo que es como lo principal, ¿no? Yo creo que podríamos tratar el 80% de las lumbalgias mejorando la movilidad de cadera y trabajando glúteo medio. Yo creo que el problema está en que encima un deportista, al trabajar tanto la fuerza, si luego no es capaz de recuperar esa movilidad de cadera que pierde simplemente el hecho de trabajar la fuerza, pues vamos a tener un problema serio. ¿Quiere decir que porque tenga una pérdida de movilidad de cadera me voy a lesionar en una semana? No, ni mucho menos, quizás ni siquiera en 2 meses, pero sí que a lo largo de la vida deportiva va a haber movimientos que poco a poco voy a ir limitando, voy a evitar esos grados y al final voy a acabar en una lesión seria. ¿El por qué no se hace la movilidad? No sé si es desconocimiento. Yo creo que es cierto que si me pongo en el corredor amateur que me encuentro en clínica, muchas veces te dicen, no, yo corro 4 días a la semana, voy a preparar una maratón. ¿Cuántos días haces fuerza? No, ninguno. ¿Y cuántos estiras? No, si es que encima me han dicho que es malo. Claro, no hacen movilidad, ni de cadera ni de nada. No ejercito el abdominal de una forma correcta. Tal, es un paciente que está en clínica porque está lesionado. Y no está lesionado por correr 4 días.
podemos correr 5 o 7 días sin ningún problema. El problema es que se ha lesionado por no hacer ese trabajo compensatorio, que no es solo fuerza, es movilidad, es ese suelo pélvico del que hablábamos. Así que yo creo que nos quedamos en que eran estiramientos y como además se puso de moda no estirar, pues solo hay que correr. No estiramos, solo hay que correr, ¿no? ¿Cuánta gente llega así a la clínica de que no trabaja nada más que la carrera continua? Y no hay un perfil de gente que no la trabaja porque dice, paso, me pongo las zapatillas y salgo a correr, pero otra gente porque está mal entrenada, mal educada, digamos. Es un poco una pena. Sí, yo creo que encontrar un buen entrenador que sepa y trabaje todas estas cosas y yo creo que ya no es solo saber, porque hasta yo en la parte de deportista, ¿no? Lo puedes saber, pero si no hay una persona que te esté dirigiendo, al final el tiempo que tenemos para entrenar es escaso. ¿Y qué vas a hacer un día? ¿Quedarte en casa a hacer movilidad de cadera y abdominales y no salir a correr? Bueno, pues quizás estés haciendo algo... Invirtiendo, exacto, para que el día de mañana no tengas que dejar de correr. Es verdad que eso nos cuesta, como atletas, nos cuesta aceptarlo. Entonces yo creo que es muy importante que los entrenadores estén formados en esto. Yo creo que te diría que no más del 10% de pacientes deportistas que vemos en clínica son por lesiones que no se podían haber evitado. El 90% son evitables haciendo todo este trabajo bien hecho e hidratándose bien. Pero incluido, esto que acabas de decir que es muy interesante, ¿no? Que solo el 90% de la gente que va a la clínica lo podía haber prevenido. Estamos hablando incluso en deportistas de élite, ¿no? Se dan en menor medida, pero ocurre también, ¿no? Sí, ocurre igualmente. La única diferencia quizás para mí es que cuanto más élite, más gente tiene detrás recordándole todo esto. Pero vamos, más fácil. Por eso es porque hay más gente detrás insistiendo en que esto es importante y en que hay que realizarlo. Si no, yo creo que estaríamos todos al mismo nivel. Y no se lesionan más los deportistas de élite que el deportista amateur, que el objetivo es correr una maratón en 4 horas. Acabamos viendo casi más lesiones en ese deportista por falta de todo esto que hemos dicho, ¿no? Esta falta de movilidad, esta falta de trabajo compensatorio. Es complicado en un deportista popular tener conciencia de todo ese trabajo, a no ser que haya alguien que se lo inculque, y aún así cuesta, porque no tiene un efecto en el rendimiento tan demostrable, ¿no? Eso, pues al final yo quiero correr y correr 1 kilómetro por debajo de 4 y 2 y 3 y 5 y se cree que solo correr me va a hacer mejorar. Sí, a lo mejor a corto plazo seguramente sí, pero a medio plazo... Sí, yo creo que la pregunta que deberíamos hacerle a ese tipo de deportista es, bueno, tú quieres correr una maratón, pero ¿cuántos años en tu vida? Porque bueno, si lo vas a correr una vez y no vas a volver a correr, la verdad que no creo que se lesione por no hacer este trabajo durante 6 meses. Al final nunca lo ha hecho. Pero bueno, si tu objetivo es correr una maratón este año, poder volverla a correr dentro del año que viene y acabar en una maratón, creo que es importante que busques a alguien que te dirija bien, te entrene bien y empezar a ser consciente o que te haga ser consciente de que un día estirando y haciendo trabajo compensatorio estás mejorando mucho más que el salir a correr de forma continua todos los días. Exacto. ¿Cuántos corredores de estos no habrán hecho un equilibrio monopodal, como hablábamos antes, a una pierna para ver sus problemas de flexoextensión, de movilidad de lumbar, o sea, todo? Es básico, ¿no? No tardas nada en hacerlo y no lo han hecho en su vida. Sí, te lo cuento muchas veces a los alumnos que tenemos de la universidad en clínica, es muy graciosa la situación cuando llega el paciente y te dice que tiene un problema en la cintilla, que no puede correr, y cuando le dices que se descalce para subir a la camilla, estamos hablando de una persona de 30, 35 años y se tiene que sentar porque no es capaz de quitarse una zapatilla a la pata coja. Entonces, según ves esa situación, dices, bueno, ya está, ya sé cuál es tu problema. Me da igual que te duela la cintilla, porque hoy es la cintilla y mañana va a ser un aductor. O sea, tu problema es que ahí, en esa, pues eso, no hay estabilidad lumbopélvica, no hay una buena movilidad, no hay propiocepción ninguna y va a haber lesión. Qué mejor test, ¿no? Que todo el mundo entre calzado y... Vale, bueno, creo que hemos indagado bastante a fondo esta pregunta. Tenemos aquí una pregunta que, bueno, no está un poco ligado a lo que hemos entrado, pero va un poco ligado a todo. ¿Cuántas sesiones de descarga necesita un deportista de alto nivel al mes?
Bueno, pues también varía bastante según el deportista y según el tipo de deporte. Yo hasta los 15 o 16 años realmente creo que al mes ninguna. Va a depender un poco de cómo vayan sobrecargando tal en deportes donde no estamos hablando de una madurez a esa edad. Por supuesto, estamos hablando de una rítmica donde están en su momento más alto de competición, necesitarían más. Cuando ya el deportista es mayor, es profesional, bueno, pues podemos estar hablando desde una sesión semanal, si estamos hablando de gente con mucha carga, que entrene a diario, que doble sesiones, bueno, pues gente que prepara maratones de forma amateur, una vez al mes puede incluso llegar a ser suficiente. Va a depender mucho del tipo de musculatura que tenga la persona, el tipo de trabajo de fuerza que haga, de la hidratación, depende mucho. Pero bueno, podríamos decir que entre 1 y 4 puede ser necesario. Yo creo que ya a partir de una sesión a la semana y alguno que sea 2, creo que es exagerado. No creo que sea necesario, salvo momentos puntuales donde estemos haciendo prevención de una lesión concreta. Sí. Yo te quería hacer una pregunta respecto a esto, Elisa. En gente que tenga todos los medios, o tanto porque sea económico o porque esté dentro de un nivel de rendimiento, ¿existe el deportista que abusa del fisio? No que abusa, sino va al fisio a suplir esas cosas que él no trabaja, el trabajo invisible que él tiene que hacer, porque dice, va, el fisio me lo arregla? ¿Existe ese deportista? ¿Se da mucho? Tú que has trabajado con deportistas de alto nivel. Yo creo que cada vez menos. Sobre todo en federaciones, yo creo que también se hace un trabajo muy importante de educación al deportista, ¿no? Cuando está en camilla. Incluso yo creo que en esto los planes de tecnificación deportiva han sido muy útiles a la hora de hablarles de este entrenamiento invisible, hay que descansar, hay que hidratarse. Entonces yo creo que todo eso ha ido mejorando bastante. Aún así, pues bueno, situaciones tienen siempre, por supuesto, ¿no? Yo creo que más que para evitarse ese trabajo compensatorio, quizás el deportista más de élite, ciertos deportistas de élite casi buscan más voy a pasar por el fisio en el último momento para asegurar que todo esté bien, tal. No, esto también es un error. Si compites el sábado y todo está bien, quizás el momento de la descarga no es el viernes. Yo siempre digo por lo menos dejar un día entre medias si estás acostumbrado a fisio, y si no estás acostumbrado, por lo menos 2. Pero desde luego, por muy bueno que sea el fisio, en camillas somos incapaces de suplir con un masaje de descarga el que tú hayas trabajado una buena movilidad y un buen fortalecimiento. Sí, es inevitable, ¿no? Una cosa no quita la otra, hay que tener las dos vías. Y un poco en esto que has dicho del masaje previo a la competición, que el deportista va como para tranquilizarse. Si tienes tú has llegado a tener mucho tacto y mucho contacto con el deportista y tienes mucha confianza, ¿has llegado a hacer un masaje placebo? Digamos, de que no le haces nada más que una caricia, pero para que él le dé confianza y vaya luego como una moto. En alta competición eso es el día a día. Sobre todo, yo creo que es muy importante, justo antes de la competición, no se debe cambiar nada, o sea, absolutamente nada. Incluso aunque supiéramos que ese masaje es totalmente contraproducente, no es el momento de estar educando al deportista. ¿Cree que le va a ir bien? Pues se le da y ya está. ¿Quiere decir que se lo demos normal y que sea contraproducente? No, también tenemos nuestros medios para hacer algo que no le vaya a ir mal. Pero no creo que sea el momento a competir de educar a nadie ni de cambiarle las costumbres. Genial. Vale, vamos a ver alguna pregunta. Recuerdo a la gente que nos está viendo ahora que si quiere formular alguna pregunta la responderemos. Tenemos aquí... Bueno, espera, antes de responder a esta pregunta, Elisa, ha salido un poco el trabajo, para ligar un poco a lo que estamos hablando de desviarnos, de lo que es el trabajo invisible, ¿no? Que un poco la gente sepa lo que es el deportista, lo que debe de hacer por su cuenta, para cuidarse, etc. El tema que estamos abordando del trabajo del core, de la estabilidad lumbopélvica, una vez que el deportista tiene su dominio, debe de hacer este trabajo. Es muy importante porque al final un entrenador tenemos un tiempo, sin ir al alto nivel, ¿vale? Tenemos unas horas en la pista, sea por horario de la instalación, por lo que está contratado el entrenador, por mil circunstancias, y a lo mejor no da cabida a ese trabajo.
¿Crees que es muy importante dentro del trabajo invisible este trabajo? Siempre que le haya dado unas bases el entrenador. Sí, es totalmente indispensable. Yo creo que al nivel que sea el deportista, tú tienes un entrenador para que te explique los ejercicios, aprendas a hacerlos y demás. Yo creo que cada uno tiene que ser responsable luego de decir, bueno, mira, pues eso, por tiempo de instalación, por lo que sea, no puedo realizarlo en ese momento. Bueno, lo puedes hacer en casa perfectamente, sin ningún problema, una vez que ya tienes la base. Además, debes hacerlo. Y yo creo que también debemos responsabilizar a los deportistas de que, bueno, ellos son los principales implicados en su rendimiento y sobre todo en su prevención de lesiones. Cualquier lesión te va a hacer parar, con lo cual no va a afectar al rendimiento. Entonces sí es importante que el deportista tenga claro que es un trabajo importante que hay que hacer y que debe de hacerlo, haya tiempo en pista o no haya tiempo. Sí, es un poco, va personificado el deportista, ¿no? Yo cuando me voy de la pista porque me tengo que ir y me marcho antes que los deportistas terminar la sesión, ves que aún sigue ahí haciendo ese trabajo invisible de estiramiento, de trabajo de core, etcétera. Y al final esa gente es la que va a estar siempre ahí y un poco, que no siempre, pero va a tener menos problemas, no digo ya su nivel que alcance, sino en el entrenamiento en sí, en seguir su entrenamiento. Sí, al final, bueno, pues en deporte como en todo hay gente para todo, ¿no? Está el que quiere salir corriendo y se cree que por haber hecho 4 cosas en pistas rápidas va a ir bien y no, esto lleva un trabajo detrás muy importante, pues no sabría decir horas, pero yo creo que hemos estado bastantes horas haciendo trabajo compensatorio y está claro, a nadie le gusta acabar de entrenar, que ya estás cansado tal, y sentarte allí a hacer ejercicios de este tipo media hora, 40 minutos. Bueno, pues tienes 2 opciones, o te enseñan desde pequeño y eres consciente de que es muy importante y lo haces, o si a lo mejor ese momento me parece bien, no te encuentras a gusto haciéndolo, quizás por ejemplo para hacer propiocepción, es algo que no recomiendo nunca, hacerlo después de un entrenamiento pues donde de verdad te has cansado. Bueno, búscate otro momento del día donde te vaya bien y puedas realizarlo en casa o porque vayas antes de entrenar a la pista, cuando quieras, pero tienes que hacerlo. Perfecto. Te quiero hacer una pregunta fuera de lugar, pero ahora que has hablado de la propiocepción. ¿Qué opinión tienes de trabajar, que he leído cosas, de trabajarla previo ante una sesión de saltos? De multisaltos o no de técnica de saltos, sino de trabajo de multisaltos. Pues mira, antes de tampoco le veo demasiado problema. Donde sí que no me gusta es hacerlo después. Yo creo que el trabajo propioceptivo necesita que el sistema nervioso esté descansado, si no, no vale para nada. Entonces, para mí no tiene mucho sentido hacerlo después. Antes, bueno, algún estudio he leído que dice que puede restar luego el nivel de salto. Otros dicen lo contrario. Yo creo que está bastante ahí un poco todavía en estudio. Esto hay una doctora de la Universidad de Jaén, que yo creo que la conocemos todos más como atleta de 400 metros, a Natalia, y creo recordar que su tesis y toda su investigación iba sobre esto, sobre cómo la propiocepción puede mejorar todo el nivel de fuerza y de saltos. Sí, yo había leído un poco parte de su tesis, por eso te lo comentaba. Vale, y la otra pregunta como entrenador o como deportista, mi opinión es que más vale después que nunca, ¿no? No sé qué opinión tienes tú. Sí, vamos a ver, si no hay más remedio, está claro que tiene que ser después, ¿vale? Pero también podemos seleccionar el día. A lo mejor si va a ser después no es necesario hacerlo el día que has hecho unas series súper rápidas de velocidad, casi al 100% de la velocidad a nivel competitivo. Entonces, bueno, podemos hacerlas el día que toque un poquito de gimnasio variado general y carrera continua. Entonces, ¿qué hay que hacerlo después? Bien, pero selecciona bien el día. Genial. Vale, vamos ya ahora con la pregunta que tenemos en la pantalla, que nos dice estirar sí o no y después entrenar. Ya lo hemos hablado un poco antes del corredor que te llegaba a la clínica y decía no tengo que estirar nunca porque lo he leído. Bueno, es una moda extraña que yo creo que realmente el problema es que se ha entendido mal. Estirar sí o no,
Bueno, todo el mundo debería estirar después de un entrenamiento de fuerza, sí o sí, seas de la especialidad que seas y del deporte que seas. Yo creo que sería importante el saber, la pregunta sería cuándo y cómo estirar, ¿vale? Todo esto que hablábamos antes de rebotes, pues quizás entre series y velocidad no sea el mejor momento para estirar. Después de un entrenamiento de fuerza siempre se debe estirar. Yo recuerdo siempre, pues de uno de los grandes profesionales, yo creo que de la fisioterapia, de España y me atrevería a decir del mundo, de Ángel Basas, que él explica muy bien cómo la gente de fondo tiene una adaptación que son unos isquiotibiales cortos. Y si hiciéramos un test de elasticidad tendrían los isquios cortos, pero es que son necesarios para su carrera. ¿Quiere decir esto que no estiren? No. Quiere decir que lo que van a hacer es estirar después del entrenamiento para recuperar la movilidad que tenían antes de empezar a entrenar. Evidentemente, pero no mejorarla, ¿no? Exacto. Si a un corredor de fondo le hacemos ser como una bailarina, pues va a empeorar su rendimiento, por supuesto. Pero no quiere decir que no estire, quiere decir que recupere la movilidad que tenía previamente. Entonces, bueno, estirar, pues sí, siempre después de un entrenamiento de fuerza, estirar. Desde luego antes, lo que es el estiramiento... Perfecto. Y un poco ligado a este tema del estiramiento, que ahora está muy de moda la liberación miofascial, que ha existido siempre el tema, vamos, yo, un entrenador, Jesús Durán, de viejísima escuela, siempre recuerdo que me daba un documento de liberación de puntos gatillos y se utilizaba, ¿no? Pero es que hay un boom y una moda. ¿Cómo lo encasarías entre el estiramiento, la liberación? ¿Lo meterías en el mismo conjunto? ¿Lo separarías? Supongo que no es fácil, ¿no? Pero para que nos aclares un poco... Son dos cosas diferentes. El estiramiento, aunque nos va a estirar también la fascia, está claro, porque es una estructura que está ahí, no podemos estirar sin estirarla, no incide directamente en ella. Quizás este trabajo en puntos gatillos sí que nos puede llevar más a esa liberación miofascial de la que hablaba Durán. Entonces, como en todo, es que hay que hacer las dos cosas. Es necesario, igual que todo el tema de la movilización neuromeningia, es necesario. Un nervio corto, un nervio acortado, puede estar haciendo que yo no consiga estirar bien el músculo. Eso es, tiene que haber un poco una cantidad de cada cosa y dependiendo del deporte, pues dedicarla más a una cosa u a otra, incluso la especialidad. Vale, ya no tenemos más preguntas, no sé si alguien quiere preguntar algo más. Yo quiero que quede un poco claro lo que a mí me ha transmitido Elisa y espero que también en casa, respecto a la estabilidad lumbopélvica, ¿vale? Y es que no solo hay que trabajar y centrarme en una cosa, sino hay que tener una variabilidad de estímulo brutal, ¿no? Tanto el trabajo de fuerza, trabajo de movilidad, que sea estático, que sea dinámico, que se parezca lo más posible al gesto deportivo, yendo de lo más sencillo a lo más complejo, lo natural, ¿no? Lo ideal. Creo que es un poco más que qué ejercicio tengo que hacer, que si queréis luego puedo yo con la ayuda de Elisa hacer un programa de ejercicios y publicarlo, pero que quede esa idea clara, ¿no? De que no es ni esto ni lo otro, sino un compendio de cosas y que me dé esa estabilidad, que es un poco el error que existe, ¿no? Solo que nos tiene que quedar claro, Elisa, como síntesis. Sí, yo creo que sí. No hay nada que por sí solo permita un rendimiento perfecto. Es un conjunto de cosas y, como muy bien has dicho, hay que crear una base para luego ir complicándola con ejercicios hasta llegar al... Eso es. Bueno, pues si no hay ninguna duda más, yo creo que ¿quieres aportar algo más, Elisa? ¿O hasta aquí? Perfecto. Perfecto, ¿no? Pues hasta aquí vamos a estar, chicos. Muchas gracias por estar ahí y muchas gracias en especial a ti, Elisa, por quitar un poquito de tu tiempo y responder a las preguntas que teníamos y espero que hayamos ayudado a la gente. Sí, espero que sí, que por lo menos se hayan quedado con ideas, chicas. Eso es. Bueno, Elisa, un saludo. Muchas gracias. Hasta luego.